haremos ideas para San Valentín, pero para jugarle una pequeña broma a su novio, novia o a sus amigos. Nada más, porfis, antes de hacer estas ideas, chequen que a la persona le gusten las bromas, porque si no se pueden enojar con ustedes. Pero las ideas están padres y también las pueden modificar si no quieren que sean de broma. Así que empecemos con las ideas. Esta primera idea es mi favorita. Son las gomitas malévolas que se ven hermosas, pero saben horrible. Para hacer estas gomitas necesitamos los siguientes ingredientes: gelatina de sabor, grenetina, azúcar, ajo en polvo para que sepa feo y puré de manzana. Lo primero que vamos a hacer es activar la grenetina, así que le vamos a poner 4 cucharaditas de agua caliente. Lo vamos a mezclar y se va a empezar a hacer como chicloso y lo vamos a dejar ahí. En otro recipiente vamos a mezclar los sólidos, que son el azúcar y la gelatina. Le agregamos el puré de manzana, mezclamos hasta que quede homogéneo y ahora le vamos a prender el fuego a temperatura media. También agrega la grenetina. Lo vamos a mezclar hasta que esto hierva. Cuando veas esas burbujitas, bájale al fuego y ahora sí vamos a agregar el ajo en polvo. Si tú quieres que las gomitas no queden feas y que sepan bonito, no le agregues esta parte. Volvemos a mezclar para que quede todo bien integrado y oloroso. Y vamos a servir esto en un recipiente que esté muy bien engrasado. Yo estoy utilizando aceite en spray. Ya que esté servido y se ve así bonito y lisito, lo vamos a dejar que repose en el refrigerador durante toda la noche. Al día siguiente vamos a poner en un papel encerado azúcar. Nada más que no seas como yo, aquí se me cayó mucha. Un consejo: si quieres que las gomitas sean agridulces, mezcla chile en polvo con azúcar. Y vamos a poner nuestro pedazo de gelatina que ya quedó durita. Y con ayuda de unos cortadores de fondant, que son letras, voy a empezar a cortar una frase amorosa: te amo. Acuérdate de cubrir bien las gomitas también de los lados para que se vean deliciosa. Por otro lado, haremos una caja para guardar las gomitas. Yo voy a utilizar cajas recicladas porque ya sabes que me encanta cuidar el ambiente. Y lo que voy a hacer es con estas dos piezas marcar los dobleces para que nos quede como un cajoncito. Una pieza dentro de otra, ¿te fijas? Le puse un pedazo de papel encerado para que no se manche, porque le vamos a poner aquí las gomitas. Y ahora sí, vamos a empezar a decorar. Primero nuestra frase de amor: te amo. También puedes poner otro mensaje menos intenso si todavía no estás en esa etapa de la relación. E incluso lo puedes personalizar para que sea para tus amigos. Y ya nada más falta decorar la parte de arriba. Yo le voy a poner aquí como que cargando mensaje de amor. Y terminamos nuestra primera idea, que puede ser bonita y deliciosa, o le puedes dar el giro malévolo con el sabor a ajo. ¿Tú qué versión harías? ¿La bonita o la de broma? Dime en los comentarios. Esta segunda idea también parece dulce y muy colorida, pero en realidad tiene su lado malévolo. Empezaremos haciendo cupcakes. Yo utilicé estos capacillos de corazoncitos que son perfectos para la ocasión. Recuerda que puedes hacer los cupcakes súper fácil con cualquier mezcla para pastel. Ya que los tengas, vamos a tomar uno. Este es el cupcake para la víctima. Le vamos a cortar el centro y lo vamos a rellenar con algo no tan delicioso: pasta de dientes. Solo de verlo me da asco. Para que esta idea no esté tan intensa, vamos a rellenar los otros dos cupcakes con algo delicioso. Este es un relleno como de chocolate tipo Nutella. Y después los vamos a decorar en la parte de arriba con betún y chispitas de colores. Yo a este le puse un corazoncito para que se note la diferencia y que sepa cuál es el que tiene la pasta de dientes. Y todavía para que llame más la atención, le voy a poner una banderita que dice cómeme. Para poder guardarlos voy a hacer una cajita súper sencilla con una pieza como esta. Le vamos a doblar esto hacia adentro. Yo aquí voy a utilizar pincitas para que no se mueva. Y después de un rato ya tendrás algo como esto. Aquí le pusimos un moñito para que se vea más bonito. Y ya nada más hay que poner los cupcakes en la parte de adentro. ¡Perfecto! Aquí la idea es que la víctima va a ver el cupcake que tiene el palito con la banderita y va a querer comerse ese primero que... ¿Qué crees? Tiene un relleno asqueroso. Aunque también está la versión que no tiene broma, que solamente es rellenando tus cupcakes con algo delicioso. ¿Tú cuál elegirías? ¿La de broma o la chocolatosa? Si a tu otra mitad o a tus amigos les gustan los chocolates, esta idea de chocolates falsos está increíble. Necesitamos un molde para hielo que tenga forma de corazón.
Lo vamos a preparar engrasándolo con aceite o con mantequilla o con lo que tengas. Y después vamos a ir llenando cada uno de esos corazones, pero con silicón. Si quieres que de verdad sean chocolate, solamente usa chocolate negro derretido o de colores. Cuando esto ya se haya secado, vamos a despegar cada uno de nuestros corazones. Le vamos a cortar el exceso y lo vamos a limar un poco para que se vea mucho más perfecto. Y ahora vamos a pintar todas estas bellezas utilizando esmaltes. Si quieres que parezcan chocolates, utiliza esmalte café, pero a mí me pareció que necesitaban más color, así que los voy a empezar a pintar de diferentes colores para que parezcan esos dulcecitos de San Valentín. Les voy a poner mensajes utilizando esmalte rojo. Y cuando los tengas todos listos, utiliza un pedazo de papel para envoltura, de ese que venden en tiendas de repostería. Aquí parece más como un aluminio. Y vamos a forrar siguiendo la orilla de la forma para que quede como un corazón. ¿Verdad que sí parece un chocolate de verdad? Yo a este le agregué puntitos para que resalte más. Son solamente puntitos de esmalte. Y vamos a hacer lo mismo con los demás chocolates. También aquí el secreto es conseguir una cajita que se vea bonita, como esta que es de corazón, perfecta para San Valentín. Para que la idea no esté tan intensa, vamos a hacer otra cosa en donde sí está el regalo real, que es una tarjeta raspa y gana. Vamos a dibujarla en un pedacito de cartulina. Yo primero, ya sabes, hago todo con lápiz y después lo marco para que tenga ahora sí color. Y aquí nada más asegúrate de poner varias opciones. Yo tengo 3 corazones con 3 diferentes regalos que quiero darle a mi personita especial. Lo vamos a cubrir con papel contact o ese como plástico transparente que se usa para forrar cuadernos. Y ahora que ya lo tenemos forrado por completo, lo que vamos a hacer es tomar un poco de pintura. Yo voy a utilizar roja porque es la perfecta para San Valentín. Y le agregaremos un poquito de detergente líquido para platos. Mezclamos todo esto. Y ahora pintamos encima de nuestras opciones de regalo, que son las que la personita puede recibir. Ya nada más hay que esperar a que se seque y cuando esté seco, está listo. Lo único que hay que hacer es con una moneda raspar encima. Y ese es el regalo que va a recibir tu personita especial. ¿Tú qué prefieres? ¿La versión con chocolates reales o la de broma? Comenta en la parte de abajo cuál fue tu idea favorita. No hemos probado las gomitas. Huelen horrible, huelen muchísimo a ajo. Me voy a aventurar a probarlas. Manches, saben horrible. Esa es una buena broma, están de verdad asquerosas.